Bien, vamos a resolver el ejercicio 3 que dice descomposición de vectores. Inciso A, descomposición de vectores. Entonces, ejercicio 3, inciso A. Lo primero que vamos a hacer va a ser trazar nuestro sistema de ejes cartesianos ortogonales. Necesito solamente dos porque trabajamos en el plano. Un eje X, un eje Y. Dice que hay un vector que se llama A, el vector A que tiene un módulo de 6, forma un ángulo de 30 grados a partir del semieje positivo de las X hacia arriba. Este es el semieje positivo de las X. A partir de ahí, hacia arriba 30 grados. Entonces mido 30 grados con el transportador y trazo el vector A. Un módulo de 6. Para hacer la descomposición gráfica, por el extremo del vector se traza una paralela al eje Y, una paralela al eje X. En los puntos de intersección de esas paralelas con los ejes están los extremos de las componentes. Entonces esta es la componente X, esta es la componente Y. Por lo tanto, el vector A tiene por componentes al vector A sub X y al vector A sub Y. Las componentes de un vector también son vectores. Ahora vamos a determinar, vamos a la parte analítica que consiste en determinar el módulo de cada una de estas componentes y expresar ese vector en componentes. Entonces, la componente X del vector A es el módulo de A, se calcula como el módulo de A por el coseno de este ángulo, que según el enunciado es 30 grados. Reemplazo los valores, el módulo de A es 6, el ángulo es 30 grados. Bien, entonces 6 por coseno de 30 me da 5,196. Vamos a trabajar con un decimal después de la coma. Entonces a todo este número que obtuve como resultado tengo que cortarlo acá. A partir del 9 debo descartar. Ahora bien, como el primer número que quedó afuera es 5 o más de 5, el último número debe ser redondeado hacia arriba. Por lo tanto voy a poner 5,2. Repito, acá hay que cortar el número. Entonces este 1 hay que llevarlo a 2. ¿Por qué? Porque el primer número que quedó afuera es mayor a 4. Entonces la componente X del vector A tiene un módulo de 5,2. La componente Y de ese vector va a ser el módulo de A por el seno del ángulo que forma con el semieje positivo de las X. O sea, 6 por el seno de 30 grados. 6 por el seno de 30 grados da como resultado 3. Entonces el módulo de A sub I es 3. Ahora bien, mi vector A está quedando. El vector A sub X tiene un módulo de 5,2. Como está en el eje X, coloco un versor Y. El versor Y indica eje X. Y lleva un más adelante porque ese vector está apuntando para el lado positivo de las X. Su sentido es hacia la derecha, hacia el lado positivo de las X. El vector A sub I tiene un módulo de 3. Como está en el eje Y, coloco un versor J, indicando que está en el eje Y, y un más adelante
¿Por qué? Porque está para el lado positivo de las y. Ese es su sentido. Así me quedó entonces el vector A. Vamos con el vector B. El vector B, según el enunciado, primero trazo mi sistema de ejes. Según el enunciado, el módulo de B es 5. El módulo de B es 5. Y dice que forma un ángulo de 20 grados a partir del semieje positivo de las Y hacia la izquierda. Este es el semieje positivo de las Y hacia la izquierda 20 grados. Entonces este ángulo es de 20 grados. Ahí me queda entonces el vector B. Por el extremo trazo una paralela al eje X, una paralela al eje Y. Y así me quedan la componente Y del vector y la componente X del vector. Entonces el vector B tiene por componentes a B sub X y a B sub Y. El módulo de B sub X es el módulo de B por el coseno de este ángulo. Es decir, el ángulo entre el vector y el eje X. ¿Se puede trabajar con el ángulo de 20 grados, es decir, con el ángulo entre el vector y el eje Y? Sí, pero primero vamos a tratar de trabajar de una forma y después aprenderemos la otra. Entonces, la componente X se calcula como el módulo del vector por el coseno de este ángulo. ¿Y cuánto vale ese ángulo? Si este ángulo vale 20 grados, entonces ese otro ángulo vale 90 menos 20, 70 grados. Bien, entonces mi ángulo, el ángulo con el que quiero trabajar, mide 70 grados. El módulo de B es 5 por el coseno de 70 grados. Eso me da 1,71. Lo dejo como 1,7. El módulo de B sub I es B por el seno de ese ángulo, es decir, 5 por el seno de 70. Eso me da 4,698. Debo cortar acá el número. Otra vez me queda un 9. El primer dígito que queda afuera es un 9, entonces redondeo hacia arriba. 4,6. Perdón, 4,7. Redondeo hacia arriba. Entonces B sub X tiene un módulo de 1,7. Está en el eje X, así que llevo un versor Y. Pero como su sentido es hacia la izquierda, es decir, hacia el lado negativo de las X, le coloco un menos. El vector B sub I tiene un módulo de 4,7. Está en el eje Y, versor J. Y como está hacia arriba, hacia el lado positivo, lleva un más. Así me queda entonces el vector B en componentes. Bien, inciso C. Eje Y, eje X. El inciso C dice que el vector C tiene un módulo de 8. El módulo de C es 8.
y que forma un ángulo de 40 grados a partir del semieje negativo de las X hacia abajo. Este es el semieje negativo de las X hacia abajo. ...40 grados. Entonces 40 grados y ahí está mi vector C. Para hacer la descomposición gráfica, trazo una paralela al eje Y, una paralela al eje X y me quedan C sub I, que es la componente vertical o componente Y del eje del vector, y C sub X. El vector C entonces tiene por componentes a Cx y Ci. Bien, el módulo de Cx es el módulo de C por el coseno del ángulo entre el vector y el eje X. Tomo directamente el de 40, no tengo que hacer ninguna resta. Bien, el enunciado los llama alfa a todos los ángulos, así que C por el coseno de alfa. El módulo de C es 8 por el coseno de 40. 8 por el coseno de 40 me da 6,128. Corto acá el número. El primer número que queda fuera es un 2. Entonces no redondeo hacia arriba el 1, lo dejo como 1, lo dejo como tal. Entonces la componente X del vector C tiene un módulo de 6,1. La componente Y será C por el seno de ese ángulo, o sea, 8 por el seno de 40. 8 por el seno de 40. 5,14, otra vez corto acá, el primer número que queda afuera es un 4, entonces el número es 5,1. El vector C sub X tiene un módulo de 6,1. Ese es su módulo, la dirección, el eje X, entonces lleva un versor Y. Y como el vector C sub X está apuntando hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el lado negativo del eje X, lleva un menos. El vector C sub Y tiene un módulo de 5,1. Como está en el eje Y, versor J. Y como está apuntando hacia el lado negativo, le coloco un menos. Y así me queda el vector C.